¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Brevemente vamos a estar conversando con dos economistas de nuestro país muy reconocidos. Está con nosotros el licenciado Luis Núñez y Luis Murillo para hablar sobre esas reformas al INSS y también el ajuste tributario, qué viable. Ya anteriormente veíamos en una entrevista con Jocelyn Medrano diferentes sectores y actores en este sentido. Hablaban un poco que si va a haber o no desempleo, conversaban de estas reformas tan necesarias en el INSS, cómo se ha venido capitalizando, qué se espera también con esta reforma de INSS, pero además del ajuste tributario, que se hablaba un poco del que pague más, pues pague más, el que gane más, pague más, o también que se hablaba un poco que va a generar algún tipo de cambio desde el punto de vista de percepción de activos, de percepción de todos esos ingresos que en algún momento, según decían también parte de los invitados, se había estado obviando. Estaban representantes también de la Junta Directiva del Banco Central, representantes de la Asociación de Mercado, del sector panadero, y en fin, vamos a estar conversando así esa viabilidad desde el punto de vista económico. Bienvenidos a ustedes, qué grato que nos pueda acompañar. Gracias, Odilí. Bueno, pues el tiempo apremia. Sí. Bueno, yo voy a comenzar pues solo dando unos datos de el contexto en el que se está desarrollando esta reforma, para que después veamos qué tan viable. Dice la propuesta: como consecuencia de las pérdidas sufridas por las diferentes actividades económicas en 2018, la recaudación de ingresos se redujo, afectando el financiamiento del presupuesto general de la República por el orden de 11.600 millones de Córdoba. Estos son 367.7 millones de dólares. Además, el mismo proyecto dice de que como consecuencia de eso también el país tuvo pérdidas, llamémoslo de esa manera, en el Producto Interno Bruto de 1.200, un poquito más de 1.200 millones de dólares. Sí. Es decir, este es el contexto en el que se está aplicando esto. Tenemos un decrecimiento de 4%, ya más o menos estimado por los organismos internacionales y por el mismo gobierno, desde 4.9 en el 2017 a menos 4, una caída considerable de la economía. Sí. Y comenzamos este año con proyecciones igual, con nubarrones en la economía, y llega estas dos reformas que son... ¿Se pueden hablar desde el punto de vista tributario de reforma, como decía también los parlamentarios, un ajuste tributario? Ajuste, reforma, al final de cuentas el objetivo es el mismo. Okay. Y el impacto que va a tener va a ser el mismo. Pues es decir, aquí estamos hablando de que sí se va a afectar, pues se va a afectar a todos los sectores económicos, y técnicamente hablando hay que hacer un análisis de realmente si es viable en una economía como la que tenemos ahorita, con sectores prácticamente colapsados como turismo, la construcción, comercio, desempleo, crecimiento. Mi criterio es que hay que revisar. En ese sentido decía también parte de los representantes y los invitados acá que no iba a ser afectado porque el que iba a desembolsar más era el gran contribuyente. ¿Eso podría entenderse así? Bien, bueno, yo voy a tocar desde el punto de vista de las reformas, primero tributarias y luego las del INSS. Sí, bueno, yo voy a tocar dos puntos y voy a hacer una analogía en relación a un pasaje de la Biblia, y es los sueños que tuvo el faraón, que quizás fue el primer proceso de planificación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nicaragua había tenido un boom, un crecimiento espurio, y siempre se había dicho que había una necesidad de establecer una reforma tributaria y una reforma al sistema. El problema es de que se está haciendo en un contexto en donde ya hay una crisis y hay una afectación. Y yo tengo, digamos, algunos señalamientos al respecto muy puntuales. En primer lugar, creo que es una medida de ajuste o reforma de carácter recaudatoria, tanto en el INSS como en la reforma tributaria. Sí. Y lo digo por lo siguiente: prácticamente el déficit del presupuesto general de la República está un poco más de 10.160 millones de dólares, y más o menos la cantidad que se establece en la reforma tributaria es bastante parecida. Sí. Entonces eso me llega a intuir de que el contexto cambió. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico, cuando tú tienes una recesión económica, una desaceleración, las medidas de tipo tributaria deberían de ser expansivas y no contractivas. Sí. Porque si tú estableces una medida de carácter contractiva, genera mayor tipo de problema. Y en relación a tu pregunta,
estas medidas del Seguro Social y del INSS, bueno, del INSS y de reforma tributaria afectan a todos por una simple y sencilla razón. La economía está organizada modernamente a través de las cadenas productivas, de tal manera de que independientemente de que le retengan el 1 a la pequeña, el 2 a la mediana y el 3 a la grande, hay todo un encadenamiento productivo y lógicamente el empresario que le van a retener y le van a quitar liquidez le va a trasladar al consumidor y eso va a generar una contracción del consumo, menores niveles de venta, afectaciones en el nivel, en este caso de empleo. Es decir, esta medida es oportuna, ¿verdad? Pero no en estos momentos. Se debió haber hecho desde el año 2006. Sí. Y termino, digamos, esta intervención con lo siguiente. Siempre es lo mismo. Yo recuerdo que en el año 2006 la información fue incompleta. Circularon 40 láminas, nunca nos dieron la parte técnica y en la actualidad fueron 13 hojas que prácticamente tienen un bajo nivel de visión técnica. ¿Que eran las que estaban funcionando hasta hace meses, hasta hace poco? Hasta ahora. No, hasta ahora. Hasta ahora. Okay. Es decir, lo que se planteó hace 2 días y circuló fue un documento de 13 páginas que era de carácter político y muy poco técnico. Okay. Entonces, no se puede hacer una reforma de este tipo sin estudios serios. En el Seguro Social se necesitan estudios actuariales. En la reforma tributaria se necesitan estudios de sensibilidad, ¿verdad?, de cada uno de ellos o de elasticidades que yo no los veo por ningún lado. Sí, se hablaba un poco dentro del consenso para evaluar y aprobar estos ajustes tributarios, el hablar con diferentes sectores. Sin embargo, todavía algunos sectores dicen que no han sido consensuados, no han sido visitados. 1, 2, ¿qué sucede? También dentro de esta reforma tributaria tiene que ver algo el tema de aduana, porque en aduana también hay un pegón tremendo. Está ahí la parte de los medios de comunicación que están teniendo problemas también con lo que han solicitado en el extranjero, los mismos comerciantes, ¿verdad? Su mercadería pues está ahí, que está en situaciones que todavía no ha sido entregada. Entonces, ¿está dentro de esa reforma tributaria? ¿Tiene algo que ver esto? Sí, mira, esa parte es más una parte de administración, es una parte de cómo funciona el sistema, sí. Porque, es decir, de las quejas, los señalamientos sobre el funcionamiento de aduanas no son a partir de esta crisis. Okay. O sea, estamos hablando de hace años, siempre se ha cuestionado la lentitud con que la aduana a veces mejora y a veces empeora. Sí. Es decir, este es un tema que tiene que ver con ingeniería o reingeniería del Estado, sí. Que hay que revisar realmente cómo está funcionando esa parte. Pero creo que mi colega mencionaba algo súper importante, que son 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, la relación que tiene todos los actores de la economía. Efectivamente, si el grande se ve afectado, su proveedor pequeño también se va a ver afectado. Y por lo tanto, esto va a golpear todavía más el consumo, que ya de por sí ya registra una enorme baja desde el año pasado. Ahora esto va obviamente a afectar más. Y ojo con esto, mucha gente dice, bueno, es que esto las empresas no van a perder porque lo van a trasladar al consumidor. Falso. No es tan fácil. ¿Ya? No es tan fácil. Esto puede funcionar para algunos productos que son efectivamente, como se le llama, inelásticos, que ni necesariamente si le suben el precio a los arroz y a los frijoles vamos a seguir consumiendo porque eso es lo que comemos. Igual pasa con el licor. El licor sube el precio y la gente sigue consumiendo licor, desgraciadamente. Pero el resto de la economía no puede hacer eso. La mayoría de los grandes productos, los que mueven la economía, no. Si por ejemplo yo me tomo un capuchino con todas las extras que puede tener y le suben el precio, entonces me quedo con el cafecito negro mientras vienen mejores tiempos. Igual, o sea, no es tan fácil decir, no, es que eso lo vamos a trasladar no, la gente deja de consumir, simple. Le suben al pan, está la tortilla y está el guineo. Hay productos sustitutos en todo esto. Es decir, eso en la economía es más complejo, no es tan fácil. Por eso esta reforma es, como mencionaba Luis, no es fácil. Las condiciones, puede ser que técnicamente esté correcta. El momento no está dado. Las condiciones no están dadas. No es el correcto. Y además que nos están cayendo 2. Claro. No es una. Son 2 reformas fuertes. La del INSS es una reforma también que golpea a las empresas. Y hablando de esa reforma del INSS, ¿qué diferencia hay con la reforma que se había propuesto también en abril del 2018? Está un poquito más dura. Sustituye el 5% que le iban a quitar a un sector que quizás iba a recaudar que menos, era paulatino, que era el 5% de los pensionados, y la trasladas ahora con los factores básicos para el cálculo de las pensiones. Sí. Por ejemplo, hay una cosa que me parece que a veces también me pareció que esto también lo hicieron muy rápido. Por ejemplo, se elimina el factor del mantenimiento de valor.
está bien, pero la justificación no me parece correcta, porque dice el proyecto de ley, dice, se va a aplicar lo que dice el artículo 50 de la ley, el decreto 974, y cuando leo el 74, esto se refiere a otra cosa, no se refiere es el 96 que debieron haber reformado, no el 50, pero bueno, son las cosas que yo digo, aquí me parece que también hay algo de premura. Bien, a mí me parece un punto importante, y es de que estas dos reformas, tributaria y de seguridad social, lo que van a hacer es cubrir un bache temporal, 1, máximo 2 años, y no va a atacar el problema futuro. Por ejemplo, en el caso de la reforma al sistema tributario, yo tengo, digamos, algunos señalamientos. No se tocó ni en el año 2006 ni en la actualidad lo que son los subsidios, exenciones y exoneraciones, que ahí hay mucho que obtener. Habla de muchos otros sectores, ¿no? Claro. Otro tema que de una u otra manera, aquí ustedes tuvieron al representante de los mercados, es la cuota fija. Sí. Prácticamente es muy cómodo decir de que en los mercados se va a cobrar cuota fija, pero es que si nosotros vamos a ver al mercado oriental, allí se mueven millones de dólares, sí, ¿verdad? Y pagan una cuota fija. Sí. Entonces allí hay que ver en este caso el costo y gasto financiero que tiene el Estado. Igual en el caso de la seguridad social. En el caso de la seguridad social, quisieron modificar, digamos, una injusticia que hay, y es el hecho de que anteriormente, para poder calcular la pensión, utilizaban un factor que lo modificaron, y además utilizaban 250 semanas entre 52, 4.8, es decir, los 4.8, ¿verdad? Semanas cotizadas eran la base, una de las bases para tu pensión. Sí. La aumentaron a 375, pero es que sigue siendo perverso. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué perverso? Porque prácticamente, y sobre todo el sector empresarial, se ha, digamos, lucrado esto. Agarran y meten a sus conocidos, a sus familiares, en los primeros años de vida laboral le pagan poco, y en los últimos comienzan a aumentar. Y prácticamente, y otro tema que creo que hay que ver... Pero decían que no se va a utilizar el salario máximo, se hablaba... bueno, ese techo ese techo. Pero es otro tema, ese es el tema de los 95.000, lo que ganan más de eso. Así es, ahí es. Otro tema que creo que en el caso de seguridad social hay que revisar es el gasto que establece el Seguro Social con las clínicas previsionales. Es decir, allí fue una reforma, y yo creo que todo el mundo está descontento con el servicio y el costo y el gasto que establece nuestro cotizante, con una atención malísima. Bueno, ya nosotros nos vamos, y como expertos, ustedes economistas, ¿qué viable es? En pocos segundos, ¿qué viable esto? Sobre todo haber presentado dos propuestas en este sentido, tanto del ajuste tributario como la reforma al INS. Yo creo que aquí el problema, y ahí sí coincido con mucha gente, el problema que está afectando la economía nicaragüense sigue siendo el tema político, y hay que resolverlo. Es decir, la economía no está repuntando, no está reaccionando, y esto, que es una medida técnica correcta, las dos eran necesarias, porque en algún momento tenía que hacerse la reforma al INS y la reforma tributaria se tenía que hacer, pero el momento no es el correcto. Creo que primero resolvamos el problema político. ¿Cómo no, doctor? Sí, bueno, yo coincido totalmente con Luis. Es necesaria, la han venido, digamos, aplazando desde hace un poco más de 10 años, ¿verdad? Y este momento prácticamente tiene objetivo recaudatorio, y va a tapar un bache y no resuelve el problema. Muchísimas gracias por esas conclusiones de expertos, son nuestros economistas, y vamos a estar conversando también en los próximos días, y vamos a ir viendo cómo va suscitando esta propuesta, ¿verdad? Tanto la reforma al INS como el ajuste tributario.